Hola, hola. Hoy vamos a continuar con nuestra última clase de storytelling digital, que nos va a permitir entonces en nuestro siguiente corte ya empezar a entrar en las narrativas transmedia, o sea, donde ya vamos a empezar a analizar otros formatos y cómo esos formatos, esas plataformas y esos soportes se vinculan para generar otro tipo de discurso. Pero para nuestro segundo corte, para nuestro parcial de nuestro segundo corte, vamos entonces a cerrar con algo que vamos a denominar el microrrelato biográfico para redes sociales. Vamos a empezar entonces a entrar un poquito más en cómo se desarrollan los productos audiovisuales para formatos como las redes sociales, donde los tiempos, donde el mensaje incluso, donde la estructura narrativa digamos que tiene unos cambios y tiene unas características especiales y diferentes para este tipo de formatos. Durante este corte hablamos mucho sobre las narrativas digitales, o sea, sobre el storytelling digital, sobre cuáles son esas diferencias, cuáles son los elementos que intervienen allí, qué son los elementos que intervienen dentro de cualquier narración, dentro de cualquier tipo de narrativa, pero cuáles son esas características entonces especiales para que podamos decir que es un producto desarrollado específicamente para una plataforma o para un medio digital. South Africa. I have a wife and 5 children. I decided to build my own business. I built a sewing machine for mattresses. But then I had no money left to buy the wood for the bed frames. Then I discovered that Enel Green Power was looking for partners to donate materials used for the construction of the solar plant. Thanks to them, I am now building a new, bigger workshop. I believe this is truly a promised land. Si nosotros analizamos esta pieza que acabamos de ver y vamos a diferentes plataformas, vamos a encontrar que está la misma historia narrada de diferentes maneras. Si ustedes la buscan en YouTube, yo en el PDF les voy a dejar el link a YouTube para que puedan observar que dependiendo de la plataforma, dependiendo de la red social en donde encontramos el fragmento o la narración o la pieza, vamos a encontrar que está estructurada de diferentes maneras. Puede estar más larga, puede estar más resumida, puede tener una estructura narrativa diferente. Todo esto va a estar ligado a esas necesidades específicas del medio digital. Todos estos temas ya los analizaremos en el siguiente corte, pero como les decía, para este corte, para finalizar este segundo corte, vamos a realizar lo que ya les había propuesto en la clase anterior, que era ese microrrelato, el microrrelato autobiográfico o biográfico. Para eso entonces yo les había pedido que hicieran una reflexión personal sobre qué querían contar ustedes de sus vidas, quién quería que fuera su audiencia y cuál era esa necesidad comunicativa que ustedes iban a tener allí. ¿Cómo así que necesidad comunicativa? O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen un producto que desarrollan o tienen una marca o simplemente quieren, digamos, comunicar a través de sus redes sociales, o sea, tener presencia en sus redes sociales para las personas que, por ejemplo, generan contenidos, etcétera. O sea, dependiendo de lo que cada uno quiera contar y de las audiencias a las que se quieran referir, pues habría que hacer un ejercicio o replantearse o plantearse más bien, bueno, ¿qué es lo que yo quiero comunicar? O yo quiero desarrollar un storytelling a modo de currículum, por ejemplo, para mis clientes. O yo simplemente quiero hacer una pieza comunicativa para mis amigos o para mi familia, etcétera. O sea, yo creo que ya durante esta semana tuvieron tiempo para reflexionar y pensar, bueno, ¿qué quiero contar? Para empezar entonces con el tema
de estos microrelatos o de estas narrativas autobiográficas, pues vamos a hacer un pequeño recorrido por otras de esas funciones que tiene el storytelling. Para cerrar un poco ya con este tema que veníamos trabajando, hoy lo vamos a enfocar a nuestros proyectos de final de corte, pero vamos a aprovechar entonces para analizar otras características que los relatos digitales pueden contener. Entonces, además de lo que ya habíamos hablado, podemos decir que dentro de las funciones que encontramos en un storytelling, además de cosas que habíamos hablado como el tiempo, la economía de recursos, las funciones, digamos, de conexión emocional que debe haber allí, que debe tener, digamos, impacto emocional para poder hacer ese vínculo con la audiencia. Hoy les traigo estas tres que las debemos tener muy en cuenta a la hora de realizar nuestros productos y es primero la función poética, o sea, todo aquello que tiene que ver con la estética. Dependiendo también del objetivo comunicativo, yo puedo o aprovechar esa función poética para enfocarme en imágenes muy, digamos, muy bellas, muy bien construidas, imágenes o imágenes muy crudas, por ejemplo, también, o por otro lado, imágenes que podríamos llamar descuidadas. O sea, cuando hablamos de descuidadas no es poner allí lo primero que se me ocurra, sino descuidadas me refiero a que no estén muy maquilladas, que sean imágenes mucho más cotidianas del día a día. Independientemente de la función poética que nosotros queramos trabajar dentro del relato, este debe ir acorde a lo que yo estoy contando. Por ejemplo, si yo voy a crear una historia que sea noticiable, ya más adelante veremos qué es esto de noticiable, o sea, que se convierta pues en noticia, que se muestre como un hecho real, pues yo puedo utilizar imágenes de celular, imágenes sin mucha edición, pero si lo que yo quiero es evocar algo mucho más onírico, mucho más romántico o algo mucho más trabajado, mucho más pulido, pues la estética deberá ir acorde con eso que yo quiero proyectar. Por otro lado, otra función de este storytelling va a ser la función fática. Recordemos que la función fática tiene que ver con la relación o el vínculo que yo genero entre el emisor y el receptor. Entonces también es importante no dejar de lado ese vínculo. O sea, ¿por qué queremos atraer a estas personas? Como siempre les digo, no es salir a hablarle al aire o al que me escuche, sino pensar justamente yo en a quién me estoy dirigiendo para poder entonces tener un vínculo allí, que haya un objetivo. Si yo lo que quiero, como les decía ahorita, si yo lo que quiero es mostrar mi, digamos, mi desempeño profesional o si lo que yo quiero es tener seguidores en mi página o si lo que quiero es enseñarle algo a alguien o transmitirle un mensaje a los niños o etcétera, pero siempre muy consciente de que lo que busco es generar esa relación y ese vínculo. Y por otro lado está la función conativa que me habla a mí de la influencia que voy a tener, o sea, porque si yo voy a salir a decir algo es porque de alguna forma estoy buscando un cambio, estoy buscando una acción, o sea, estoy llamando a la acción a las personas o estoy buscando una respuesta, una retroalimentación o estoy buscando, digamos, un cambio en la actitud o un cambio en lo que están haciendo estas personas, estoy buscando una transformación, etcétera. Entonces, debemos tener en cuenta todas estas cosas que deben ir así como están esas figuritas allí, deben ir encajando dentro de mi discurso para que no nos queden piezas sueltas, como siempre les digo. ¿Cómo logramos entonces esto? A partir de tres cosas muy importantes en las cuales nos vamos a fijar hoy mucho y es primero el tono de la comunicación, que ya hemos hablado de qué es eso, la estética, que les acabo de mencionar también, y la emoción que yo quiero reflejar con eso, o sea, qué es lo que yo quiero transmitir de mí en este caso, que estamos hablando de los microrelatos biográficos, qué es eso que yo quiero transmitir y cómo esa emoción me va a ayudar a mí a lograr mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? A conseguir un empleo, a conseguir seguidores, a enseñarle algo a las personas, a que las personas hagan algo que yo quiero que hagan, etcétera. Entonces, miremos primero sobre el tono de la comunicación. Dependiendo de la plataforma o formato para el cual nosotros vamos a trabajar o vamos a realizar nuestra pieza, pues habrá un tono de la comunicación diferente. Yo por el momento no les voy a pedir que se enfoquen en una
red social específica. Ustedes lo van a ir intuyendo en la medida que ya han pensado cuál es el objetivo de la comunicación. Yo no les voy a exigir que sea para una ni para otra, pero sí deben pensar en esto. Deben pensar que si ustedes lo que quieren es promocionar, no sé, un canal de contenidos, pues es para una plataforma o para Facebook o si va a ser para Instagram, etcétera. Es por ahora es para que lo vayamos pensando simplemente. Ya el próximo corte analizaremos esto más en profundidad, pero debemos empezar a caminar digamos, esa ruta para ser muy conscientes de que dependiendo de hacia dónde va dirigido y hacia quién y en qué medio lo voy a trabajar, pues mi producto va a tener unas características específicas. Entonces, miremos que es muy distinto cuando yo voy a trabajar una pieza para Facebook, como les decía ahorita con el ejemplo, que para YouTube o para Pinterest o para WhatsApp o para etcétera. Por ejemplo, solamente por revisar alguno, cuando hablamos de Facebook hablamos de un tono cercano y emocional, cuando hablamos de un sitio web, por ejemplo, vamos a hablar en un tono más corporativo, más cercano, más parecido al mundo físico, al mundo real. Cuando hablamos en Twitter, hablamos por lo general de un tono informal, pero informativo. Cuando hablamos de YouTube, estamos hablando de utilizar un tono audiovisual, informativo, aunque es muy extenso porque YouTube, digamos que allí podemos encontrar contenidos de todo tipo, pero los tiempos, las formas van encontrando sus propios lenguajes, dependiendo de hacia dónde voy yo a dirigir la comunicación. Entonces, en términos generales, nosotros necesitamos estar claros en cuál es nuestro propósito, o sea, si nuestro propósito, recordemos, si es entretener, divertir, vender, comunicar, enganchar a las personas, etcétera. Dependiendo de eso vamos a utilizar un tono, que ese tono puede ser informal, cercano, humorístico. Eso también tiene que ver, recuerden ustedes, con el arquetipo que escogieron, con el objetivo que escogieron, todo. Y un carácter, pues dependiendo del propósito y del tono, pues yo ya voy a tener un carácter honesto o directo o explicativo, etcétera. Allí les dejo esta tablita, ustedes la pueden ver y les puede ayudar de pronto a construir su tono de la comunicación dependiendo también ya del objetivo que escogieron, del arquetipo que van a trabajar y todo eso, van a ir juntando las piezas y con todas esas piezas entonces finalmente vamos a tener el material para construir. También quería entonces invitarlos en esta clase a que hagan un pequeño recorrido por algunos sitios donde ustedes van a encontrar muchísimos de estos relatos. Yo estoy segura que ustedes han visto muchos de estos relatos porque en redes sociales es, digamos, un formato que está acaparando la atención totalmente. Pero hay unas páginas en sí que quiero que visiten. Una, por ejemplo, es esta de AJ Plus, donde ustedes van a encontrar sobre todo noticias, pequeños relatos, historias cortas y muchísimos microrelatos con este formato de storytelling digital. No solamente en esta página, sino que hay otras muchas, sobre todo muchas de farándula, que ustedes van a encontrar y tienen sus formatos para YouTube y tienen sus formatos también para WhatsApp, tienen formatos para Facebook, para Instagram y dependiendo, digamos, del soporte o del medio en el que se va a tratar el contenido, pues tienen diferentes duraciones y tienen diferentes características, características incluso de tamaño, de formato. O sea, algunas son de video vertical, otras de video cuadrado, otras de video horizontal. Entonces, ustedes lo que quiero que por el momento vayan mirando es o vayan consumiendo este tipo de contenidos para que empiecen a relacionar las diferencias o las similitudes que tienen entre ellos. Entonces, miremos acá en estos tres ejemplos. Básicamente son sobre historias de personas, pero lo que tiene de particular es que son imágenes, son fragmentos de video y algo que vamos a trabajar también que son las cartelas, que de pronto vimos por allá hace mucho tiempo. Recordemos que las cartelas son estos textos que van acompañando las imágenes y son narrativas o descriptivas.
Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Se utiliza también no solamente en el tema documental, sino también, por ejemplo, en el tema de farándula, en el tema motivacional. En todos estos ámbitos nosotros vamos a encontrar todos estos ejemplos. En esta página UPSOCL, ustedes van a encontrar también en este sitio que la estructura narrativa que ellos manejan es el microrrelato, también es el storytelling o el microdocumental, o sea, hay varios, pero todos ellos narrativas digitales, o sea, son sitios que se especializan en contar historias a través o utilizando, haciendo, digamos, uso de esto que les estoy hablando, que son los esquemas o las estructuras narrativas digitales. La idea es que ustedes lo visiten, pues por tiempo no vamos a poder ver aquí todos los ejemplos, pero sí la idea es que lo visiten, miren varios de ellos y puedan ustedes entonces empezar a identificar esas características que hay allí. Otra página o otro sitio más bien es el de Playground, que este creo que todos lo hemos visto alguna vez en Facebook, sobre todo es muy popular, que también allí tenemos temas como cultura, comida, deportes, actualidad, farándula. Es otro formato, o sea, es como, hagamos la comparativa con un periódico, o sea, donde tenemos diferentes temáticas, solamente que estos sitios se apropian de ese lenguaje audiovisual y lo transforman y empiezan a generar nuevos lenguajes digitales donde ustedes se van a empezar a dar cuenta que las características, si bien los elementos siguen siendo los mismos, sus características empiezan a variar un poco. Vamos a ver rápidamente un ejemplo, vamos a ver solamente un pedacito, pero quiero que lo tengan muy en cuenta para sus narrativas. En este caso vamos a analizar este microrrelato, que también es un microrrelato documental y biográfico de esta chica que nos va a contar un poco quién es. Hola, soy Chaoko. Sí, sé lo que estás pensando. No es ningún disfraz, ni soy un personaje tampoco. ¿Eso que estás pensando? No, tampoco. Soy así siempre. Porque soy una maker y hago cosas como esto. Llevo poco a poco haciéndome la ropa, desde que tenía 13, 14 años, iba poco a poco. Yo pico de todo. Lo que me gusta, me lo llevo. Me gusta algo de Harajuku, me lo llevo. Me gusta, yo qué sé, el cybergoth o el gótico, me lo llevo. Yo a las personas que quieren vestir o que quieren expresarse tal y como quieren ser, o sea, que lo hagan sin pensar en nadie. O sea, que piensen primero, pensad vosotros mismos. Bueno, en el ejemplo anterior entonces vemos que tenemos ese relato biográfico, me están contando cómo esta chica llegó a ser de esa manera y lo primero que me muestran es a ella totalmente, digamos, extravagante, salida de toda normalidad y a partir de esta imagen me empieza a contar, o sea, se va hacia atrás, se devuelve y empieza a contar quién es ella, cómo es ella y más adelante en el relato me empieza a contar desde dónde surge la idea de ella ser así, cómo empieza a desarrollar esto y al final me lleva a una conclusión y la conclusión ¿cuál es? Sé tú mismo, pues, o sea, expresa tu personalidad, puede ser diferente, está bien también ser diferente, etcétera. Entonces, miren cómo a través del relato voy teniendo todos mis elementos, voy teniendo mis partes y le doy una estructura narrativa que me permita hacer algo muy importante y es atrapar la atención en los primeros 3 segundos. Si yo no logro atrapar la atención en los primeros 3 segundos, para el formato que estoy trabajando, donde estoy pasando información en un móvil o en un computador o en una tablet, etcétera, pues digamos que no voy a tener el éxito que espero porque voy a perder la atención de mi audiencia. Entonces, esto es algo muy importante en este tipo de relatos. También los invito a visitar este sitio que se llama frida.es y allí este es un sitio que habla sobre el empoderamiento femenino, sobre estilo personal y solidaridad.
Ustedes se van a dar cuenta que allí la mayoría de los elementos que van a encontrar son microrelatos, obviamente de mujeres. Y hay uno en particular que, que me llamó la atención. Me gustaría que lo puedan buscar, ahí está el nombre, ustedes entran a frida.es y buscan a Chloe y es un microrelato sobre una niña trans. Entonces hablan de todo esto, empiezan por hablar, no empezamos por lo general por el principio, casi siempre empezamos por el conflicto y luego vamos desarrollando el conflicto. Ya a continuación les voy a decir cuáles son esas otras combinaciones que podemos hacer de estructura para poder lograr esa tensión. Entonces, la de Chloe, por un lado, porque ¿qué quiero que miren de este? Quiero que vean que ella todo el tiempo está hablando a cámara, pero hay unos cortes donde la mostramos a ella haciendo otro tipo de actividades, donde la vamos a ver haciendo otro tipo de actividades, no es solamente sentados allí frente a la cámara hablando. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque quiero que evitemos eso. O sea, el producto que queremos obtener es un producto, recordemos, que va a tener un tono de la comunicación claro, que va a tener una estética definida acorde con el objetivo y que por supuesto va a tener un lenguaje audiovisual interesante. Entonces, la idea es explorar, mirar cómo podemos nosotros hacer ese producto interesante que no se nos vaya a convertir en pararme frente a la cámara y decir, hola, mi nombre es Diana y me levanté esta mañana, almorcé y ahora pues estoy haciendo un video. No, vamos a buscar algo interesante que contar, vamos a desarrollar esa estructura y vamos a buscar una estética. La idea es que yo sé que en estos momentos pues no podemos salir a la calle, no tenemos muchos recursos, pero la idea también es ser creativos, es ver cómo podemos entonces disparar esa creatividad allí con esto. Otro que quiero que vean es uno de Britney, que no es el más estéticamente, la tipografía sobre todo no es como el más chévere, pero explora otra forma de contar historias a través de imágenes fijas o de ilustraciones. Ahí es donde les digo que sean un poco creativos con eso, pueden vincular ilustración, recordemos el ejemplo que vimos la semana pasada de Messi, y pueden incluir cualquier otro tipo de elementos. Entonces, vamos a dejar claridad en el ejercicio que vamos a realizar. Entonces, vamos a integrar imágenes, imágenes que obviamente, en las que obviamente va a ser el protagonista, o sea, cada uno de ustedes, junto con otros recursos como fotografía, ilustración, música, sonidos ambiente, tipografías, entre otros, para desarrollar una narración que sea coherente, teniendo en cuenta los aspectos que ya hemos planteado hoy y que hemos venido planteando durante este corte. Lo otro que deben hacer es diligenciar el formato que van a encontrar en la plataforma, donde allí les va a preguntar cuál es su objetivo de la comunicación, cuál es el mensaje que quieren dar y está todo pues explicado paso a paso para que ustedes lo puedan desarrollar. Van a tener al final una escaleta donde ustedes van a poder, digamos, organizar, digamos, esa estructura narrativa con la que ustedes van a trabajar. Y la pieza, la idea es que no dure o que no supere los 5 minutos, porque por eso la llamamos un microrelato, que es muy importante que ustedes no pierdan acá de vista. Primero recuerden, ¿a quién le voy a estar hablando yo? Yo le voy a hablar, por ejemplo, digamos que yo voy a hacer el ejercicio y voy a hacer un microrelato y yo les voy a hablar a ustedes. Entonces, ¿qué les quisiera yo contar a ustedes de mi vida? No sé, de pronto, cómo llegué a ser profesora o por qué estudié diseño. Puede que sea un relato motivacional para contarles a ustedes, bueno, yo por qué terminé estudiando diseño, etcétera. Si fuera otra la motivación, pues mi audiencia, digamos, sería otra, mi objetivo sería otro, mi contenido sería otro. Entonces, todas esas cositas recuerden que deben ir unidas. O sea, ¿quién es el que me va a escuchar? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿para qué estoy haciendo yo esta historia? ¿Qué contenido quiero transmitir? ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir? ¿Qué quiero que estas personas hagan con esa información? ¿Cuál es la estructura que yo le voy a dar a esto? ¿Y cuál va a ser el formato? O sea, también quiero que piensen cuál sería entonces dónde pondrían ustedes ese video, aunque todavía, digamos, no estemos tan metidos en esa parte, pero hay que irlo planteando. Entonces, ¿cuál va a ser también el tipo de relato? Si va a ser un relato educativo, si va a ser un relato, digamos, aspiracional,
si va a ser un relato motivacional, si va a ser un relato corporativo, digamos en el caso de que alguno de ustedes tenga una marca y represente su marca, etcétera. Aquí tenemos los 6 tipos de relatos que hemos venido trabajando. Entonces la idea es tomar uno de estos como base y pues obviamente que el objetivo de la comunicación nos ayude a manejar ese relato. Si va a ser informativo, si va a ser de divulgación, por ejemplo, si va a ser actitudinal, o sea, para sensibilizar frente a un problema, o si va a tener que, o sea, o si voy a mostrar es una conducta que promueva, por ejemplo, la sensibilización frente a algo, o frente a mí, o frente a una idea, o frente a, no sé, a lo que ustedes consideren que va en cada uno de sus relatos. También los invito entonces a ver este storytelling, que si bien es un formato distinto un poquito al que estamos trabajando, porque aquí sí directamente es solo narración oral, o sea, es una entrevista, no, una presentación, digamos, que se graba de una locución de este señor que se llama, creo que todos lo conocen, se llama Steve Jobs, y ahí muchos de ustedes habrán visto este video. Es un discurso que él da en Stanford, donde habla de su vida. Pero lo interesante que tiene este discurso es que como narración está constituida muy similar a lo que estamos buscando. Obviamente este es un poco más extenso, pero tiene todos esos momentos que habíamos planteado. Tiene un inicio, tiene un detonante, tiene un punto de giro, tiene un punto medio, tiene un clímax, tiene un final, tiene una moraleja, tiene todos los momentos. Quiero que lo vean no para que hagan algo como eso, ojo, no se trata de pararnos frente a la cámara y contar la historia de nuestra vida. Se trata de que puedan ustedes identificar los momentos y relacionarlos con esos momentos narrativos que me definen a mí la intencionalidad del producto narrativo. Recuerden entonces que nosotros lo que buscamos es introducir, generar un clímax o un conflicto y darle una solución. Pero en este caso debemos enfocarnos muy bien en que primero el protagonista, ya que es biográfico, esté bien definido, que el objetivo sea claro, que la confrontación o la problemática sea muy clara, porque con esa es con la que finalmente vamos a dar el cierre o el final o la moraleja. ¿Cuál sería una estructura muy, digamos, muy beneficiosa o muy fácil de utilizar o muy al grano para este tipo de ejercicios? Ustedes habrán visto, sobre todo en las páginas o en los sitios de, bueno, de chismes, por decirlo de alguna forma, o de íconos o de artistas, de novelas, de todo esto, que nos empiezan a contar una historia y en los primeros 3 segundos me sueltan una frase. Ustedes ahí pueden ver las cartelas, a eso me refiero con las cartelas, que son textos y van pasando simplemente imágenes y un poco de música y me van contando una historia y me empiezan a contar la historia por el nudo, o sea, o por el drama. Y luego se van al inicio, o sea, es como una estructura in medias res. Es muy utilizada. Me cuentan el conflicto, luego me cuentan el inicio y al final me cuentan la moraleja. Debemos ser muy económicos en estos elementos que estamos desarrollando. O sea, muy económicos, ¿a qué me refiero? A no extendernos demasiado, sino a ser muy concretos, a lograr en esos 3 primeros minutos, en esos 3 primeros segundos, perdón, poder acaparar la atención con una frase, una imagen o con algún elemento que sea contundente. Y a partir de eso, desarrollar hasta llegar a la moraleja.